Debido a que ya vamos a entrar al tema de inserción de funciones o inserción de operaciones mediante operadores, es importante que conozcan los tipos de errores que puedo tener y cómo corregirlos. Tengo aquí separado por hoja los distintos tipos de errores. Vamos a ver primero el de nombre. Puse algunas fórmulas que aún no vemos para poderlo explicar, que vamos a ir viendo más adelante. Tengo en las celdas D6, D7 y D8 tres números, 3, 4 y 2. En la celda D9 tengo una fórmula que me ayuda a multiplicar estos tres valores. De hecho, ahorita está mencionado aquí el error nombre. ¿Por qué es el error? Porque la fórmula está mal escrita. Si yo le doy doble clic para ver la fórmula dice producto, le faltó una D, ¿sí? Y por esa razón me marca el error nombre. El error nombre dice se produce cuando se ha escrito de forma incorrecta el nombre de la función, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar muchas funciones en Excel y en este caso, como aquí le falta la D de producto, por esa razón me sale el error nombre. Si yo se la escribo bien, no importa que la haya escrito en minúscula en este caso, y le doy enter, me va a realizar la multiplicación de los tres valores. Para continuar, nos cambiamos a la hoja de valor. El valor es un error que se produce cuando se detecta que se están realizando cálculos con tipos de datos distintos. Por ejemplo, aquí en la celda D8 hay una suma. Intenta sumar el valor que hay en D6, que es una X, más el valor que hay en D7, que es una Y. Como bien sabemos, al ser estas letras, pues no se pueden sumar. Entonces, por esta razón me está poniendo el error valor. Si yo cambio estas letras por datos numéricos que sí se puedan sumar, se va a realizar la operación y va a dejar de mostrarme el error. El error no. El error se produce cuando una fórmula o función requiere un dato numérico y se ha introducido un dato no numérico. O también puede ser que el resultado de un cálculo resulta tan grande o tan pequeño en Excel que no puede mostrarlo. Por ejemplo, aquí en la celda D9 se realizó una operación con la función potencia. Se trató de elevar el dato que hay en la celda D8 a una potencia de 300. Entonces, al ser el valor muy grande, pues me muestra el valor de num. Si yo cambio la potencia, pudiera ser que ya me muestre el resultado. En este caso lo cambié a una potencia al cuadrado. El error divide 0. El error divide 0 se produce cuando intento hacer una división entre un valor donde hay un 0 o donde no hay nada. Por ejemplo, aquí, esta celda contiene la división del valor que hay en D6, que es un 15, entre el valor que hay en D7, que no hay nada. Por eso me aparece el error divide 0. Inclusive si yo en D7 pongo un 0, el error permanecerá. Pero si yo cambio ese valor de 0 por un 3, la división va a poder realizarse. El error de referencia. El error de referencia no sucede cuando yo tengo en una fórmula un dato y posteriormente borro la celda, la fila o la columna donde está ese dato. Por ejemplo, no me refiero a borrarlo con la tecla suprimir. Si yo lo borro con la tecla suprimir, no sucede nada más que me cambie el resultado. En este caso está sumando un 4 más un 0. Se refiere a que yo borre la celda en sí. Por ejemplo, si yo sobre el 4 que tengo aquí en D7 le doy clic derecho, eliminar, y le doy clic en desplazar las celdas hacia arriba, aceptar, me está borrando la celda, no el número 4. Le doy a aceptar y me va a marcar el error de referencia. ¿Por qué? Porque un dato al que estaba siendo llamado ha sido borrado el lugar. No el dato, sino el lugar donde se encontraba. El error nulo sucede cuando queremos usar un rango de datos, pero ese rango de datos está mal escrito. Por ejemplo, yo puse tres datos, 1, 2, 3, e intenté multiplicarlos, o sea, realizar
1 por 2 por 3, pero en la fórmula escribí el nombre correctamente producto, pero el rango debe de ir separado por comas, como nos lo muestra nuestra ayuda de funciones. Pero yo no le puse la coma, lo que puse fue un espacio. Entonces hay un error de fórmula, pero en la escritura del rango. Si yo cambio la escritura de los espacios por comas, aquí mi operación va a poder realizarse. Ahí está. El siguiente error se llama no encontrado. Este error sucede cuando las funciones está buscando algún tipo de información, no encuentra el dato al que hago referencia. Por ejemplo, yo tengo esta pequeña tablita y en esta parte de mi hoja yo puse los datos matrícula y nombre. Matrícula es un texto escrito y nombre es un texto encontrado. Si yo escribo aquí P1500, el dato que me va a aparecer aquí automáticamente por la fórmula que tengo insertada es Luisa. Pero, por ejemplo, si yo en esta celda escribo un dato como A2500, ese dato no se encuentra en mi tablita, le vamos a dar un Enter y me aparece el error no encontrado. ¿Por qué? Porque no se encuentra aquí. Por último, el error de numeral, que son los distintos signos de gatos que me pueden aparecer en una celda. Este error sucede cuando el dato que hay aquí es más amplio que el ancho de la columna y se puede corregir de una manera muy sencilla, haciendo más ancha nuestra columna. En este caso se encuentra en la columna D. Lo que necesito aquí es presionar entre la línea que divide la D y la E y aumentar el ancho de la columna y con eso se corregiría. Y estos son los distintos errores que yo puedo encontrar cuando trabajo con fórmulas. Como te decía al inicio, es importante conocerlos para poder resolverlos cuando nos suceda.